La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que durante los primeros 3 meses de este año se registraron 2.925 víctimas de extorsión, lo que significa que en promedio hay 32.4 personas víctimas diarias de ese delito. El organismo resaltó que aunque el dato refleja una reducción de 3.73% respecto al mismo periodo de 2025, alertó que se continúa en el segundo nivel más alto de víctimas de extorsión en los últimos 20 años, lo que tiene consecuencias devastadoras para personas y empresas. Para conversar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Juan José Sierra, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenas tardes. Darío, muy buena tarde. Qué gusto saludarte y buena tarde a tu auditorio. El gusto es nuestro. La extorsión sigue siendo el gran flagelo que lacera el desarrollo económico y social de este país. Es correcto, Darío. Ayer lo dimos a conocer en nuestra rueda de prensa dentro del monitor de seguridad, y ahí vimos precisamente cómo en los números, en la realidad país, con números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pues continúa la extorsión siendo uno de los delitos que más afecta a las empresas, a las familias y a la actividad económica, manteniéndose en 2026 entre los niveles más altos de los últimos 11 años, Darío. ¿Qué otros componentes destacarías de este informe que se dio a conocer ayer? Mira, yo creo que 2.915 víctimas de enero a marzo de este 2026, prácticamente el mismo nivel que en el 2025, con un promedio de 32.4 víctimas diarias. De acuerdo también al INEGI, el 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, lo que convierte a este delito de extorsión, Darío, en la mayor cifra o en el de mayor cifra oculta en el país. Y nosotros ayer, Darío, comentarte que lanzamos a partir de esta realidad un índice de extorsión de Coparmex, el IS, que mide precisamente la incidencia, la cifra oculta y la percepción de inseguridad para dimensionar cuál es el impacto real del delito. Y aquí surgieron en este índice de extorsión desde Coparmex, nos revela que 14 estados superan el promedio nacional de 49.7%. Aquí destaca Morelos, Tabasco y Zacatecas como las entidades con condiciones más complejas para la actividad empresarial. 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión desde el durante este primer trimestre del 2026. Aquí está Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco, que registraron las mayores variaciones anuales. Y 9 estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años. Ellos fueron Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Querétaro. Pues, Darío, me parece que es alarmante las cifras de extorsión, de inseguridad. Reconocemos que hay un cambio en la estrategia que era fundamental, pero sí nos parece que desde Coparmex tenemos que evaluar esta aplicación, armonización de la Ley General de Castigo a la Extorsión en los estados, ver cómo va avanzando desde la armonización de las leyes hasta la creación de las unidades de combate a la extorsión en las fiscalías estatales. Es muy importante. Te doy otro dato también. En Data Coparmex, que es las encuestas a los socios, el 68.8% de la extorsión a los socios de Coparmex es telefónica. Por eso es muy importante, y parte de esta sale de los reclusorios de los estados. Es importante los inhibidores de llamadas de los estados que forman parte de esta Ley General de Castigo a la Extorsión. Quiere decir que el resto de los socios, 31.2%, fue a través de otro tipo de extorsión o cobro de piso. Recordar que la extorsión va incluido el cobro de piso, y que los socios que han sido víctimas de extorsión, de este 100%, el cobro
entre los socios ha sido efectuado, es decir, lo que se ha pagado de estos socios, de este 100%, es 37%. Es decir, ¿Dirías, Juan el cobro José? ha sido efectuado en 37% por las autoridades o personas que aparentaban ser estas extorsionadores de los empresarios. Y por eso le hemos dicho, Darío, pues es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios, es el delito que mata a la MIPYME en nuestro país. Y es un delito que se queda encaramado en las fiscalías locales, en los estados y los municipios, porque pues vemos a una Secretaría de Seguridad Federal muy hecha para adelante, combatiendo o tratando de combatir el tema de la seguridad o de la inseguridad. Es lo que queremos en este índice de extorsión de Coparmex, Darío, ver cómo se comporta en los estados y ver con esta herramienta de ley, que es la Ley General de Castigo de la Extorsión, cómo podemos o cómo vamos avanzando en los estados con esta investigación, contención, pero sobre todo en el tema de investigación del delito. Es fundamental desde los estados la creación de unidades anti-extorsión en las fiscalías estatales, que no se tiene en este momento, Darío, y para avanzar es importante esta parte y los inhibidores de señal en los centros penitenciarios. Es muy importante esta parte para avanzar en los estados y estaremos también evaluando desde Coparmex con nuestros 71 centros empresariales cómo se avanza precisamente en cada una de estas ciudades y estados donde participamos. Estos reclusorios en donde es fundamental aplicar los inhibidores de señales dependen de los gobiernos de los estados o de la federación o de ambos casos. Sí, mira, es en ambos niveles. Sí es, por supuesto, en los centros penitenciarios estatales, pero también es a nivel federal. Creo que pues es importante instalar estos inhibidores de señal en estos centros penitenciarios estatales y federales, Darío. Es fundamental para reducir estos índices de extorsión telefónica del 68.8%. La estimación del INEGI de la afectación y la pérdida a partir de este delito de extorsión es de 0.04% del PIB. Esto equivale a 15,000 millones de pesos anualmente, y esto es sobre lo denunciado, Darío. Imagínate el costo de ese 96%, que es la cifra oculta que no se denuncia por miedo a represalias y por falta de confianza a la autoridad. Y súmale a esta pérdida el 20% adicional que gastan las empresas en temas de seguridad. Pues Juan José Sierra, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, te agradezco mucho la entrevista. Gracias, Darío. Un fuerte abrazo. Muy buena tarde. Igualmente para ti. Buenas tardes.